metabólicos. Sí, y aquí lo importante es de que empecemos a manejar y conocer realmente cuál es la acción que está llevando a cabo la enzima, ¿sí? Dentro del camino metabólico. Como hemos visto cómo la enzima va a participar, ¿sí? Provocando una serie de cambios que la enzima en realidad no va a participar en forma directa, sino que la que tiene que hacer va a hacer las coenzimas. Y vimos nosotros pues que las coenzimas ayer veíamos que las coenzimas pues iban a tener una parte importante que era una vitamina del complejo B. Sí, las vitaminas del complejo B iban a tener esa función tan específica de hacer el trabajo sucio. Sí, o sea, si es transportar hidrógenos, pues la vitamina es la que lo va a hacer. Sí, formando parte de la coenzima, claro. La vitamina va a formar parte de la coenzima misma. Hay que entenderlo. O sea, ya vimos nosotros algunas coenzimas, como el caso del NAD, como el caso del FAD. En el caso del NAD o del FAD, vimos nosotros cómo esa coenzima era una molécula grande. Y dentro de esa molécula pues estaba formada por varias cosas. Estaba formada por dos tipos de nucleótidos en este caso, ¿no? Era un nucleótido de niacina y un nucleótido de adenina, que eran dos nucleótidos formando la niacina, adenosina, dinucleótido. No sé si les queda claro ahí cómo está constituida una coenzima, este tipo de coenzimas. No sé, ¿les queda claro cómo está formada las coenzimas? ¿Sí? Sí. Ok, algunas veces, sí, perdón. Algunas veces las coenzimas, le digo, muchas veces la vitamina participa en forma directa. Otras veces tiene que formar en forma de un nucleótido, ¿verdad? En este caso, el NAD, el FAD, van a participar en forma de nucleótidos. De dinucleótidos en realidad, ¿verdad? Son dinucleótidos. En cambio, por ejemplo, la biotina, que es una vitamina del complejo B, esa biotina pues va a participar directamente unida a una enzima, formando un complejo enzima biotina. Ya como complejo enzima biotina, la biotina está en condiciones de poder transportar CO2 del medio, captar CO2 y unirlo, llevar ese CO2 y llevárselo a un sustrato. En el caso que vimos ayer fue utilizar ese CO2 que captó la biotina y lo lleva y se lo dona al piruvato para que el piruvato se pueda transformar en un oxalacetato. ¿Sí? ¿Sí nos ubicamos? Sí. Sí. Bueno, y lo mismo pasaba también cuando el piruvato sí tendría que cambiar la función cetona que tiene el piruvato, cambiarla transferirla, hacer un cambalache por un grupo amino. Y se acuerdan, les comentaba yo, ahí la vitamina que tiene que participar para hacer todo esto, pues va a ser la piridoxina en forma de piridoxal o piridoxamina. Es decir, en forma de piridoxal va a tener la función aldehído, que la puede hacer la transferencia, y en forma de piridoxamina también puede hacer la transferencia del grupo amino. Entonces, ese es el detalle de las vitaminas, de actuar como coenzima. ¿Era piridoxal y cuál otra? Piridoxal y piridoxamina. Ah, ok, gracias. O sea que la piridoxina es una vitamina que la vamos a encontrar nosotros, ¿sí? En forma de ácido piridóxico, en forma de piridoxal, en forma de piridoxol, en forma de piridoxamina. Como ácido piridóxico es como se elimina, y como piridoxol, ¿sí? La función bioquímica la va a llevar a cabo como piridoxal o como piridoxamina, ¿sí? Fosforiladas, se llama fosfato de piridoxal o fosfato de piridoxamina, que es como van a actuar.
¿Alguna pregunta que tuvieran acerca de esto? ¿Más? Era ácido piridoxal, ¿verdad? No, no, ¿No? no. Ácido La, pirídoxido, ¿no? no, son tres formas de la piridoxina. O sea, la vitamina se presenta en cuatro formas, en forma de piridoxal, que o sea que tiene, su estructura es un anillo, y en el anillo, sí, en un ángulo del anillo lleva una función aldehído, por eso se llama piridoxal. El carbono 6, el carbono 6 lleva esa función aldehído, es piridoxal. Y ese piridoxal, si hay una reacción de transaminación, lo pueden transformar ustedes en piridoxamina. O sea, cambia la función aldehído por función amino y le transforma en una piridoxamina. O puede transformarlo en piridoxol en lugar de tener. Depende de la función que tenga la vitamina, es el nombre. Si tiene función alcohol, piridoxol. Si tiene función amino, piridoxamina. Si tiene función aldehído, piridoxal. Si tiene un grupo carboxilo, pues va a ser un ácido piridóxico, que es la forma como se va a eliminar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro detalle? Entonces estamos viendo pues cómo las vitaminas están participando. Sí, también decíamos nosotros cómo el ácido pirúvico o el piruvato, cómo se va a transformar en acetilcoenzima A y tiene que ser apoyado ahí también por vitaminas, que tienen que hacer las vitaminas la función específica. Decíamos nosotros que el ácido pirúvico tenía que transformarse en acetilcoenzima A. ¿Cómo? Pues tiene que perder un carbono, porque el ácido pirúvico es un cetoácido, tiene 3 carbonos, y en forma de acetilcoenzima A pues no va a llevar 2 carbonos. Entonces tiene que perder un carbono, y ese carbono lo va a perder en forma de CO2, El dióxido. decíamos nosotros. Sí, que requería, o sea, ahí el ácido pirúvico o el piruvato requería una descarboxilación, es decir, perder un CO2. Y al perder ese CO2, pues lo tiene que hacer, ¿quién lo va a hacer? Pues tiene que hacerlo una vitamina. Y esa vitamina, que es capaz de descarboxilar al piruvato, va a ser la tiamina, la vitamina B1, en forma de pirofosfato de tiamina, o PPT también llamado. ¿PPT, doctor? Sí, PPT, pirofosfato de tiamina, se le conoce. O también se le conoce como cocarboxilasa, ¿verdad? Que es una enzima. Ya sé que ese está provocando que el piruvato se descarboxile. Haya una descarboxilación del piruvato, provocando que salga CO2 y el pirofosfato de tiamina pueda nada más transportar los 2 carbonos que restaron del piruvato. Ya va arrastrando ya nomás los 2 carbonos. No sé si me entiendan. ¿Sí? O sea, tengo el piruvato con sus 3 carbonos. Le saco un carbono y me quedan 2 carbonos que van a ser transportados por el pirofosfato de tiamina. Van a ser llevados. ¿A dónde? Tienen que ser llevados a otro espacio, a otro lugar. Lo va a tener que llevar. ¿Y quién los va a recibir? Pues los va a recibir el ácido pantoténico, que es la coenzima A
Decíamos nosotros que la coenzima A, que tenía aquella estructura tan compleja, que tenía al final, en un extremo, tenía ese grupo sulfidrilo, que era el capaz de darle la unión, por el grupo sulfidrilo, unía a esos dos carbonos, a ese radical acetaldehído. Entonces, se transformaría esa coenzima A en una acetilcoenzima A, tras un proceso, pues, de descarboxilación, ¿sí? Y un proceso de oxidorreducción para hacer ese cambio. Entonces, decimos otro ahí que hay una doble reacción. Hay una descarboxilación oxidativa. Y transformaríamos, pues, a ese piruvato en acetilcoenzima A. Y ya como acetilcoenzima A, nuevamente, ahí encuentro otra encrucijada más, porque la acetilcoenzima A va a estar expuesta a la acción de varias enzimas a la vez, y entonces va a tener que seguir caminos diferentes. Yo creo que de uno de los principales caminos de la acetilcoenzima A habíamos dicho que era, pues, continuar e iniciar el ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Se recuerda, no? Sí, Sí. sí, Ese sería, también la formación de ácido láctico, ¿no? Sería uno de los principales. no, ¿No? no, La del la ácido láctico es lo del piruvato. de piruvato, Ah, así, los ¿sí, verdad? confundí. Sí, no confundirle. Qué bueno que lo entiendan. Sí, ahí es, el piruvato es por la acción de la deshidrogenasa láctica, lo transformamos en lactato. Pero ya nosotros hemos bajado un escalón más. Ya ese ácido pirúvico lo transformé en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, sí, les digo, puede alimentar el ciclo de Krebs. Ya hemos dicho que el ciclo de Krebs se le conoce como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, también se le conoce. Sí, porque el ácido cítrico es un ácido tricarboxílico, un ácido que tiene 3 grupos carboxilo. Entonces, vemos nosotros que la acetilcoenzima A puede seguir ciclo de Krebs, pero también la acetilcoenzima A puede seguir otro camino. Sí, puede ser carboxilada la acetilcoenzima A, es decir, que llegue la biotina nuevamente. ¿Se acuerdan ustedes qué hacía la biotina? Formaba un complejo biotina enzima que transportaba dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, se fija usted, entonces, si a la acetilcoenzima A llega una biotina con CO2 y se lo dona, pues va a transformar a la acetilcoenzima A, va a cambiar. Y la va a transformar en una metilmalonilcoenzima A, y entonces va a iniciar una nueva vía. Puede iniciar, la acetilcoenzima A puede iniciar la vía a la síntesis de ácidos grasos, puede seguir la vía de la síntesis de colesterol. Entonces, se fijan ustedes, entonces la acetilcoenzima A también está ahí en una encrucijada, y entonces y puede seguir caminos diferentes. Permítanme un minutito, ¿sí? Permítanme, porque voy a ver, me están hablando. Ok, entonces hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte no, Doc. No, doctor. No, sí se va a entender. Bueno, Sí, espero que lo logremos entender un poquito. se entiende A mí se después me de hace mucho, muy uno. complicado a veces. A mí también, fíjense que sí, pero he leído
como 2 libros para ese tema y luego también vi un video. No me quedó tan claro, pero con esto sí me está quedando más claro, la verdad. Es cuestión de nada más Qué bueno, repasar. qué bueno. Que se pongan a repasarle un poquito. Ok, muy bien, Bruno. Ok, entonces ya ubicamos pues a las enzimas, las fuimos viendo pues, cómo van participando para llevando paso a paso a los sustratos hasta obtener los productos finales. Ok, entonces vemos nosotros las enzimas van a ser, son proteínas que van a estar formadas por la información genética que tengamos. Entonces, una falla en la información genética, pues vamos a ver, se va a ver afectado también la formación de mi enzima y eso me va a afectar también a nivel de los ciclos metabólicos. Vemos nosotros también que las enzimas ¿sí? Van a participar, no lo hacen en forma aislada. ¿Sí? Las enzimas van a actuar ¿sí? En serie, una tras otra, va llevando poco a poco, llevando los sustratos hasta su producto final. Y no lo van a hacer en forma aislada, van a encontrarse las enzimas dentro de la célula, en la parte de la célula donde son necesarias. Por ejemplo, las enzimas oxidativas pues van a ser necesarias que estén dentro de la mitocondria. ¿Sí? Las enzimas líticas deben estar a nivel de los lisosomas. Así debemos de encontrar si las enzimas que van a requerir para participar en transporte, pues tienen que estar pegadas a las membranas. Entonces ahí tenemos que estar encontrando nuestras enzimas. Estas enzimas van a estar siempre dentro de la célula. Las únicas enzimas que van a actuar fuera de la célula van a ser las enzimas digestivas. Sí, la amilasa, la lipasa, la tripsina. Son enzimas que van a actuar fuera de son las únicas que van a salir, van a ser producidas y van a salir al exterior, o sea, salen a la luz del intestino, a la luz del tubo digestivo. Esas no van a actuar dentro de la célula. Entonces, cuando la célula se daña, definitivamente al inflamarse o al dañarse o tener un trauma a la célula, definitivamente las enzimas tienden a salir y van a salir hacia la sangre y en la sangre pueden ser cuantificadas. Y entonces el estudio de las enzimas en sangre es muy importante para nosotros como médicos porque nos va a servir a nosotros para poder diagnosticar ¿sí? El órgano que está produciendo esa enzima, por qué esa enzima está fuera de la célula. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un infarto a nivel cardíaco, pues perfecto. Entonces, las enzimas de corazón van a estar en sangre, van a aparecer en la sangre y van a estar elevadas. Y entonces vamos a ver cuáles son las enzimas que está produciendo el corazón. Y ahí veremos, ¿no? Hablaremos de la deshidrogenasa láctica con sus isoenzimas, las isoenzimas de tipo M. Hablaríamos nosotros de la creatinfosfocinasa, la CPK, o si hay un daño hepático, pues ver cómo están las transaminasas. Entonces es muy importante lo que va a ser el estudio de las enzimas. Normalmente las enzimas, van a estar producidas de acuerdo a la información genética que tenga cada célula. Ya habíamos dicho nosotros que va a ser muy diferente las enzimas que tenga el estómago a las enzimas que tenga el músculo o a las enzimas que tenga el corazón. ¿Sí? Cada tejido va a tener sus enzimas específicas porque son las que va a requerir para sus caminos metabólicos. Nos comentaban antier, las clases pasadas, nos decían cómo era y qué tan importante era, por ejemplo, que a un mismo sustrato, si llegaba un mismo sustrato a diferente tejido, el camino metabólico iba a ser diferente, porque cada tejido iba a tener sus propias enzimas. Aunque fuera el mismo sustrato que tenía que ser llevado por ese camino metabólico, pues definitivamente el camino metabólico va a ser diferente dependiendo de las enzimas que tenga cada tejido. Ya se hemos visto nosotros cómo veíamos la clase pasada, cómo el aminoácido tirosina
el sustrato, que el aminoácido tirosina, ¿cómo podía seguir un camino metabólico diferente si era captado por las glándulas, la glándula tiroides, ¿no? Las células tiroideas. Pues sí, va a ser muy diferente el camino que va a seguir si esa tirosina fuera captada por las células de la médula suprarrenal. Pues sí, diferente. ¿Por qué? Porque es muy diferente las enzimas que tenía la glándula tiroides a las enzimas que tenía la glándula suprarrenal, la médula suprarrenal. Entonces vemos nosotros que ahí en la tiroides dijimos el aminoácido tirosina pues sigue un camino para la formación de T3, T4. En cambio, en la médula suprarrenal, definitivamente la tirosina sigue otro camino diferente para la formación de adrenalina y noradrenalina. No sé si les queda claro ahí. La verdad, Doc, discúlpeme, pero no lo estoy entendiendo. Bueno, a eso último, más bien. Vamos a ver, fíjese. Sí, mire, le digo que las células, cada tejido tiene sus enzimas propias. Son muy diferentes las enzimas que tenga la glándula tiroides a las que tenga la glándula suprarrenal, por ejemplo. Sí, la médula suprarrenal, pues es muy diferente las enzimas. Y entonces, aunque utilicen las dos glándulas estén utilizando el mismo sustrato, pues el camino que van a seguir va a ser diferente cada una de ellas. Les decía yo, porque si el sustrato utilizado es el aminoácido tirosina, entonces esa tirosina, si la capta la glándula tiroides, la transforma en T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, que van a actuar sobre el metabolismo. En cambio, si esa glándula, ese sustrato, esa tirosina, es captada por la médula suprarrenal, la médula suprarrenal la lleva por otro camino metabólico y la transforma en adrenalina y noradrenalina. O sea, es diferente. No sé si le queda claro. Ah, ya. Sí, y entonces, si se fija, entonces, por más que tenga usted un mismo sustrato, pero si lo capta un tejido diferente, pues el camino va a ser diferente. Cada tejido va a tener sus propias enzimas y van a poder llevar por diferente lado al sustrato y transformarlo en un producto diferente. Sí queda claro ya. Por mi parte, sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. ¿No hay preguntas? Bueno, ok. Entonces, vamos continuando. Vemos nosotros que las enzimas, pues tienen hay demasiadas enzimas y los nombres pues están medio raros, tanto nombre que tienen ahí. ¿Sí? Hablamos de cirogenasa láctica y que hablábamos de lo que era de cirogenasa pirúvica y que descarboxilasa pirúvica. Ok, entonces vamos viendo que el nombre, la nomenclatura de las enzimas, pues es medio complicado. Sí, antiguamente los nombres eran nombres triviales, nombres que se les ocurría a la gente y le ponían. Cuando yo estuve estudiando, hablábamos nosotros de la amilasa, por ejemplo, la amilasa salival, no se le conocía, la conocíamos nosotros como ptialina, que era un nombre común. Después ya se encontró que no, que es una amilasa salival, y luego se encuentra que ya es una alfa amilasa salival, y así van cambiando. Entonces dice que hay infinidad de nombres
de las enzimas, que la creatinfosfocinasa, que la deshidrogenasa láctica, que la transaminasa glutámico-pirúvica, que transaminasa glutámico-oxalacética, que fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, un montón de nombres de enzimas, que entonces diríamos nosotros, ¿cómo le voy a hacer así con tanto nombre? Entonces, la Unión Internacional de Bioquímica, la UIB dice, no nos hagamos bola. Las enzimas que hay nada más catalizan 6 tipos de reacciones en el cuerpo, nada más. Y deben de conocerse por el número, se les va a dar un número específico a cada una de ellas, y ahora ahí se pueden ustedes nombrar las enzimas de acuerdo con un número, con una nomenclatura numérica. Y dice, de las reacciones que van a hacer, dice, son 6 tipos de reacciones que van a hacer Dice, el número 1 va a ser para las enzimas que catalicen reacciones de óxido-reducción. Enzimas que catalicen reacciones de óxido-reducción. Es decir, que van a meter o sacar hidrógenos, así de sencillo. Entonces, las reacciones que van a ser catalizadas de óxido-reducción, entonces a las enzimas, esas se les denominará óxido-reductasas, que es el número 1 de las enzimas. Siempre va a ser, cualquier enzima óxido-reductasa va a ser el número 1. Un ejemplo de enzima óxido-reductasa, pues son enzimas que meten o sacan hidrógenos. Entonces, si se fijan ustedes, dentro de la encrucijada metabólica que vimos nosotros, había un paso donde iba a ocurrir, íbamos a incorporar hidrógenos, sacar hidrógenos. ¿Se acuerdan? Las coenzimas que llevaban eso eran el NAD, que era el FAD. ¿Se acuerdan? Que el NAD y el FAD transportaban hidrógenos, metían hidrógenos, sacaban hidrógenos. Sí, Doc. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces ahí, sí, ¿verdad? Entonces ahí veíamos, perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Doc, continúe. Entonces les comentaba yo, por ejemplo, se fijan ustedes, decíamos nosotros el paso de la deshidrogenasa láctica que actuaba sobre el piruvato para transformarlo en lactato. ¿Sí recuerdan? Cómo el piruvato, para transformarse en lactato, necesitaba meter 2 hidrógenos, transformando la función cetona del ácido pirúvico en 1H para formar ácido láctico. Entonces, se fijan ustedes, ahí la enzima es una óxido-reductasa. Está transportando hidrógenos y lleva como coenzimas al NAD, o también puede llevar al FAD también como coenzima. O sea, el NAD y el FAD son coenzimas que son las que transportan los hidrógenos. La enzima, pues, son las óxido-reductasas. El segundo grupo dice que es el grupo de las enzimas transferasas, es decir, es el grupo de enzimas que van a participar transfiriendo grupos de un sustrato a otro. ¿Como las sinasas? Las sinasas o las transferasas están transfiriendo ¿qué? ¿Grupos? ¿Qué tipo? Fosfato. ¿Qué tipo de grupo? Grupos fosfato. Fosfato, ese es un tipo. Ok. Otro grupo también van a ser las transaminasas. Las transaminasas están transfiriendo grupos amino.
O sea, ahí también van a ser enzimas transferasas, pero dentro de las transferasas va a haber subgrupos, las que transfieren grupos fosfato, las que transfieren grupos que transfieren fosfato, las que transfieren grupos amino. Luego viene el tercer grupo. El tercer grupo, que es el grupo de las enzimas hidrolasas. El nombre lo dice, hidroagua. O sea, son el grupo de enzimas capaces de romper uniones por medio de moléculas de agua. Y de esas, pues vimos varias. ¿Sí recuerdan? ¿Las lipasas? Las lipasas, ¿qué tipo de unión están rompiendo las lipasas? Creo que los enlaces éster, pero no sé si estoy bien o no. Claro, sí, son uniones. Ah, ok. De acuerdo. Están rompiendo uniones tipo éster. ¿Se acuerdan ustedes? En los lípidos, en los triglicéridos, esa unión era que tenía que ser rota con moléculas de agua. Entonces, allí entra una lipasa. ¿Qué otro tipo de uniones se rompen con moléculas de agua? Aparte de las uniones tipo éster en los lípidos. Pues en los carbohidratos, las uniones glucosídicas, recordarán ustedes que también son rotas con moléculas de agua. Para liberar liberar los monosacáridos, ¿se acuerdan? O sea, por ejemplo, de que si yo tengo O una sea, lactosa y yo quiero romperla en una galactosa y una glucosa, pues utilizo agua. claro, habíamos dicho que para romper una unión glucosídica necesitaba meter moléculas de agua. Esas enzimas son enzimas hidrolasas. Habíamos usado como ejemplo el almidón, ¿no? Algo así. También, ¿verdad? O sea, si usted hidroliza el almidón o hidroliza cualquier disacárido, cualquier rompimiento de cualquier unión glucosídica que haga usted, lo está haciendo por medio de una enzima hidrolasa que está rompiendo unión glucosídica. O sea, las hidrolasas pueden ser hidrolasas que rompen unión glucosídica, hidrolasas que rompen uniones tipo éster, ¿sí? O también puede ser hidrolasas que estén rompiendo uniones peptídicas, porque las peptídicas también las puede romper usted con moléculas de agua. Las peptidasas, por ejemplo, van a romper las uniones peptídicas también. Entonces, llevamos 1 a las oxidorreductasas, 2 a las transferasas, 3 a las hidrolasas. ¿Sí? El número 4, según la Unión Internacional de Bioquímica, se les da a las enzimas liasas. Es decir, las enzimas aquellas que rompen uniones carbono-carbono. ¿Cómo se llaman, profe? Liasas. Liasas que rompen. Por ejemplo, una aldolasa, ayer veíamos nosotros en la glucólisis cómo la aldolasa rompía la unión de la glucosa, de la fructosa 1,6-bifosfato
para transformarla en una glicerdehído 3-fosfato y un fosfato de dioxiacetona. Decíamos nosotros cómo se rompía la unión carbono-carbono para transformarlo en 2 triosas. Entonces ahí está haciendo que es una enzima, una liasa, una enzima capaz de romper unión carbono-carbono. Entonces ahí también entrarían las de descarboxilación como la tiamina. La tiamina, ahí actuaría, va rompiendo la unión carbono-carbono, ahí una descarboxilasa. Sí puede ser. El quinto grupo pertenece a las enzimas que van a catalizar reacciones de cambios intramoleculares, de cambios dentro de la misma molécula, sin meter, ni sacar, ni llevar, ni nada más cambios dentro de un cambio intramolecular, provocando una isomerización, por eso se llaman isomerasas. ¿Se acuerdan ustedes la transformación de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato? ¿Sí, verdad? Que había una isomerización, que nada más cambiamos la función aldehído de la glucosa, la cambiamos por una función cetona y transformarla en fructosa. Es un cambio intramolecular nada más, fue lo que hemos hecho. En las isomerasas también entran las mutasas. Sí, o sea, una mutasa es lo mismo que una isomerasa, ¿sí? Es una mutación, está haciendo un cambio, pero son cambios intramoleculares nada más. Y ya las últimas serían las ligasas, ¿no? Las que son los enlaces, o sea, las que hacen los enlaces. Así me las aprendí, La que- más o menos. pa- sí, Las las que ligan, S6. sí, ligan. Ujú. ¿Qué es el 6? Las ligasas. Ahí entrarían las carboxilasas, ¿verdad? Ujú. Ahí yo voy a ligar un grupo C, un CO2, ligarlo a la cadena. Ok, yo les voy a explicar las implicaciones clínicas cuando se alteran las enzimas. La primera de la que les voy a hablar es de la amilasa. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, la amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Cuando el páncreas está enfermo o inflamado, se libera la amilasa en la sangre. El nivel normal de esta es de 30 a 118 en personas menores de 60 años y en mayores puede llegar hasta 151 unidades por litro. También estos valores pueden variar según el laboratorio. Cuando se indica una prueba de amilasa en la sangre o en la orina, es porque se tienen síntomas de un trastorno pancreático, como las náuseas, vómito, dolor abdominal,
falta de apetito o fiebre, o también se puede pedir para vigilar problemas como la pancreatitis, el embarazo o un trastorno de alimentación. Cuando el nivel de amilasa está muy alto, puede indicar que hay pancreatitis aguda, obstrucción del páncreas o cáncer hepático. Y cuando el nivel está muy bajo, puede indicar que hay pancreatitis crónica, enfermedades del hígado o fibrosis quística, como se ve aquí en las imágenes. ¿Le puedes dar a la siguiente? La transaminasa son las que catalizan las reacciones de transaminación y son importantes para la síntesis de aminoácidos no esenciales y la degradación de la mayoría de los aminoácidos. Hay de dos tipos, la transaminasa GOT o glutamicoaxalacética, creo que se dice, o glutamato oxalacetato, y se encuentra prácticamente en todos los órganos. También está la transaminasa GPT o glutamato piruvato, y esta se encuentra principalmente en el hígado. Cuando en una analítica se encuentra que están las transaminasas bajas, significa que alguno de los dos tipos está disminuido. Los valores normales de transaminasa GOT son de 10 a 45 unidades por litro en el hombre y de 5 a 31 en la mujer. Y los valores normales de GPT son de 10 a 43 unidades por litro en el hombre y de 5 a 36 en la mujer. Pues por lo tanto, cualquier valor debajo de estos niveles o por encima puede indicar un problema de salud. Los más comunes cuando el nivel está bajo son las enfermedades intestinales, como enfermedad de Crohn, que es una afección inflamatoria crónica del tracto intestinal. La enfermedad celíaca es cuando la persona no tolera el gluten, y la enfermedad de Whipple, que no es muy común, pero afecta el tracto intestinal, el corazón, las articulaciones, los pulmones y el sistema nervioso. También se puede presentar un déficit de vitamina C, pues porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, o sea que nuestro cuerpo no es capaz pues de almacenarla y se puede obtener a través de los alimentos. Cuando seguimos una dieta inadecuada, pues podemos presentar un déficit de esta vitamina que se encarga de mantener los niveles de azúcar en sangre y produce los anticuerpos y hemoglobina. Cuando hay un déficit de vitamina C, es común que las transaminasas disminuyan, los dos tipos, no solamente uno. Y cuando están estos niveles muy altos, podemos presentar hepatitis B y C, hígado graso, enfermedades en el páncreas, anemia hemolítica o cirrosis. Eso sería todo de las dos, de estas dos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Kim. No. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la regulación enzimática, y es de que las enzimas van a ser reguladas por otras moléculas que van a aumentar o van a disminuir su actividad. Las moléculas que aumentan la actividad de una enzima se van a conocer como activadores enzimáticos, o las que disminuyen su actividad se van a llamar inhibidores enzimáticos. Bueno, la regulación enzimática está cuidadosamente monitoreada, ya que factores externos pueden afectar o controlar la actividad de las enzimas. Bueno, especialmente los inhibidores se van a clasificar en reversibles e irreversibles, pero en esta presentación vamos a hablar más de los irreversibles, que van a ser
la inhibición competitiva y no competitiva. Bueno, los inhibidores competitivos van a ser aquellos que un inhibidor se puede unirse a una enzima y bloquear la unión del sustrato. Y aquí, como lo dice su nombre, pues el sustrato y el inhibidor pues van a, como quien dice, a competir sobre quién va, como quien dice, a controlar la enzima. Y aquí solo puede estar uno unido, o va a estar unido el sustrato, o va a estar unido el inhibidor. Bueno, mire, aquí hay que entender, ¿sí? Que cómo podemos inhibir la acción de la enzima. O sea, normalmente las enzimas están actuando, ¿sí? Están actuando constantemente. Y entonces, si estuvieran actuando siempre en forma constante, pues se nos acumularía demasiado producto o nos acabaríamos totalmente el sustrato. ¿Por qué? Porque no hay quien la regule. ¿Cómo va a estar regulada la acción de la enzima? Entonces, dice que hay 3 formas de inhibir la acción de la enzima. Sí, puede ser una inhibición de tipo competitivo, como esa que nos va a explicar ahorita usted. Dice, es decir, que yo puedo provocar, frenar en un momento dado la producción de un producto, ¿sí? que me esté dañando y ya no quiero que esté formando ese producto. Entonces yo puedo buscar la forma de cómo inhibir a esa enzima para que esa enzima no siga actuando y no siga produciendo ese producto que me está dañando. El ejemplo más sencillo es el ejemplo del ácido úrico. Normalmente el ácido úrico se va a producir, es producto del catabolismo de las proteínas. Es decir, vamos a utilizar para la formación de ácido úrico, vamos a utilizar unas bases nitrogenadas, como es el caso de la xantina y la hipoxantina. Entonces, la hipoxantina y la xantina son bases nitrogenadas que tienen que sufrir cambios. Ese es el sustrato, van a modificarse para transformarse en ácido úrico. Pero si yo tengo un problema de un exceso en la producción de ácido úrico, mi paciente tiene un ataque de gota, entonces yo tengo que buscar la forma de cómo inhibir a la enzima esa para que ya no me produzca ácido úrico. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues entonces dice que puedo engañar a la enzima. La enzima sería la xantino oxidasa, que actuaría sobre la xantina, que es para formar el complejo enzima-sustrato y transformarse en ácido úrico. Entonces, voy a engañar a la enzima. ¿Cómo la voy a engañar? Pues le voy a poner una sustancia muy similar al sustrato. En este caso, hay un medicamento que es el alopurinol, que tiene una estructura muy similar a la xantina. Entonces, engaño totalmente a la enzima, donde la enzima, en lugar de la enzima ir a buscar a la xantina, ¿sí? Va y busca al alopurinol. Entonces, en lugar de formar un complejo enzima-xantina, voy a formar un complejo enzima-alopurinol. Y entonces, el complejo enzima-xantina voy a formar ácido úrico, pero el complejo enzima-alopurinol no va a formar ácido úrico, no va a poder formar. Entonces, ahí yo engañé totalmente a la enzima. Entonces, entró ese inhibidor. En lugar de tener yo hacer un complejo enzima-sustrato, hice un complejo enzima-inhibidor. No sé si les queda claro. Sí, sí, Doc. Por ejemplo, aquí aplicaría como la aspirina. Igual también, ¿verdad? Ahí estamos haciendo un engaño. La aspirina está haciendo un engaño. ¿Para qué? Para que la ciclooxigenasa, ¿sí?, se engañe y ya no forme prostaglandinas. Pero no, lo que está haciendo. Entonces, eso hacía la aspirina. O por ejemplo, doctor, también no sé si cuente de, ¿cómo se llama?
inhibir, o no sé, engañar a las glándulas productoras de moco con antihistamínicos, también sería un ejemplo, ¿o no? Ay, cabrón. Sí, pudiera ser. O sea, donde hay un engaño, en donde vamos a hacer vamos a bloquear que no se forme complejo enzima sustrato, sino que se forme un complejo enzima inhibidor, que en el momento dado la reacción a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Ok, entonces a eso se refiere una inhibición competitiva, que es una inhibición totalmente reversible. Es reversible, que quitando yo el inhibidor, se compuso, volvemos a lo mismo. A otra forma de inhibir a la enzima, otra forma de inhibir va a ser la inhibición no competitiva. Aquí la inhibición no competitiva es una inhibición totalmente irreversible. ¿Por qué? Porque aquí no hay un engaño a la enzima, sino que aquí sí voy a formar el complejo enzima, va a ser el complejo enzima sustrato. Es decir, voy a formarlo ahí, pero lo que tiene es de que aquí la enzima, que es una proteína, va a tener puentes disulfuro en su estructura. Y esos puentes disulfuro, ¿se acuerdan ustedes que eran puentes formados entre dos cisteínas? Se rompe ese puente disulfuro y entre los sulfatos o entre los azufres del puente disulfuro se incorporan metales pesados que actúan como inhibidores. En este caso puede ser el mercurio, puede ¿El ser plomo? el plomo, metales pesados, plomo, sí, pueden incorporarse entre los puentes de sulfuro y entonces está provocando que ahora sí haya un complejo enzima sustrato, pero esté incorporado el inhibidor ahí también metido. En lugar de formar complejo, el complejo enzima inhibidor ahora es enzima sustrato inhibidor y el inhibidor está metido ahí dentro de, pero esta está en forma irreversible. Ese se va a meter ahí en forma irreversible y va a provocar un bloqueo total en la síntesis, en la acción de la enzima. ¿Qué es lo que pasa en la intoxicación con plomo, con hierro o con metales pesados? Donde estamos bloqueando totalmente. Estamos bloqueando totalmente lo que va a ser la acción de la enzima, formando un complejo enzima sustrato inhibidor. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Conocer cómo puedo puedo inhibir o cómo puedo bloquear la acción de la enzima. Y por último tendríamos nosotros la común, lo que tenemos, la inhibición que utilizamos normalmente o fisiológicamente que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Cómo estamos bloqueando la acción de la enzima nosotros en un momento dado, y esa es la retroalimentación o feedback o regulación alostérica también llamada. La ¿Cómo regulación, entiende la regulación alostérica? esta va a ser cualquier forma de regulación donde la molécula reguladora, ya sea un inhibidor o un activador, se va a unir a la enzima en algún lugar diferente del sitio activo. Así como lo vemos en la imagen, aquí tenemos lo que viene siendo el sitio activo en la inhibición y el inhibidor se va a unir en un lugar diferente en el que va a ser llamado el sitio alostérico y pues va a inhibir lo que viene siendo la unión del sustrato con la enzima. Y en el activador pues va a ser lo contrario. Aquí tenemos el sitio activo que está alterado,
se va a unir el activador al sitio alostérico y es el que va a poder unir al sustrato con la enzima. Si se fija usted, en la regulación alostérica se refiere a que es la forma fisiológica o la forma normal como estamos nosotros regulando la acción de la enzima. Si yo necesito yo producto, definitivamente tengo que estimular una enzima clave o una enzima llave capaz de ir a actuar sobre el sustrato para que éste se empiece a degradar y empiece a formar el producto que necesito. A eso se llama regulación alostérica positiva. Es decir, estoy estimulando al sustrato para que se empiece a transformar en producto. O al contrario, si yo tengo un exceso de producto, tengo que haber una enzima capaz de que vaya y bloquee al sustrato para que ya no se degrade. A eso se llama regulación alostérica negativa. Por eso le llama retroalimentación. No sé si les queda claro. Sí, Doc, todo bien. Bien. ¿Sí? Entonces, la regulación alostérica puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva cuando estimulo al sustrato para formar producto. Negativa cuando bloqueo yo al sustrato para que ya no me forme producto. Y ya por último tenemos la inhibición por retroalimentación, que esta va a ¿Qué es ocurrir eso? cuando el producto de una reacción enzimática va a actuar como efector alostérico, inhibiendo temporalmente la actividad de una enzima. Pues el producto de las reacciones enzimáticas, pues es el que se va a unir a otra enzima para pues bloquear la reacción. Es como un ciclo. Claro, es como va a estar regulando usted definitivamente. Si necesita producto o ya no quiere más producto. Si le falta producto, bueno, voy a estimularlo para que se produzca. Tengo mucho producto, voy a bloquearlo para ya no producir más. Es lo que está haciendo. Está retroalimentando. Y ya sería todo, doctor. Entonces, ahora, entonces ahí estoy viendo pues, pero ¿cómo puedo inhibir a las enzimas? Ahí estoy viendo cómo puedo inhibirla en forma competitiva, en forma no competitiva, en forma de regulación alostérica, pero también la acción de la enzima también la puedo yo inhibir dependiendo de los activadores enzimáticos. Porque si yo no tengo un activador enzimático, ¿sí? Definitivamente voy a estar bloqueando la acción de la enzima. Por ejemplo, la anhidrasa carbónica. Si no tengo zinc, definitivamente no voy a poder la anhidrasa no va a poder llevar a cabo su función. Entonces, ahí también puedo inhibir la acción de lo que van a ser las coenzimas, la acción de los inhibidores, de los activadores enzimáticos. Entonces, con esto más o menos nos ubicamos al estudio de lo que fueron las enzimas, que espero que la hayan entendido un poco, cuando menos, sí, cómo podemos inhibir la acción de la enzima, cómo podemos inhibir los cofactores o los activadores o las coenzimas, y bloqueamos también con eso la acción de las enzimas.
No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.